tal, chicos de Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de literatura continuamos con literatura hispanoamericana y ahora tenemos como corriente el modernismo. Si nos hemos dado cuenta, nuestras corrientes siempre están influenciadas de las corrientes de Europa. Somos muy eurocéntricos, pero por primera vez América se coloca ante los ojos de Europa y esto será gracias al modernismo, que es la primera corriente propia de América. Nace en el año 1888 con la publicación del libro Azul de Rubén Darío. Nos dice que es un movimiento de renovación porque busca cambiar en todo, porque nosotros teníamos muchísima influencia de España debido a que fuimos colonia de este país y querían desligarse absolutamente de todo lo español. Es por eso que recibieron influencia no de España, sino de Francia, a través de las corrientes del parnacionismo, que significa el arte por el arte, y del simbolismo, que nos habla sobre la sugerencia. Tenemos como precursores a un peruano, Manuel González Prada, con su libro Exóticas. Precursores quiere decir que ellos ya tenían ciertas características en sus obras que después va a tener el modernismo. Por ejemplo, González Prada lo que hace es traernos recursos de Francia para la poesía, como van a ser el triolet, las baladas alemanas, el rondel. Y también está el cubano José Martí con versos sencillos. Por ejemplo, tenemos allí este poema que es bastante chiquito, pero bastante conocido, que es Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Pero el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Como nos damos cuenta, la rima es muy importante, es decir, la forma, la estructura, cómo suena el poema es muy importante para los modernistas, más que el mensaje, porque en este pequeño poema nos damos cuenta que el mensaje es la amistad. Y es bastante sencillo, ¿no es cierto? En esa parte como que no ahondaron mucho. Ahora, entre las características más importantes del modernismo, como ya nos hemos dado cuenta, es la musicalidad. Lo que les importa es la forma, la estructura, aportar con nuevos versos, con nuevas rimas, que suene bien el poema. Eso es lo que más les interesa. Tenemos el exotismo, es decir, colocar América, ¿no es cierto?, exaltarlo por su belleza dentro de su geografía. El cosmopolitismo. Cosmopolitismo significa que estos autores hablaron de culturas a las que no pertenecen. Por ejemplo, Rubén Darío utilizaba mucho la cultura de China, sus famosas chinescas. Él no pertenecía a esta cultura, él no visitó China, pero hablaba sobre esta cultura. Cosmopolita significa que ve a todo el mundo como si fuera su patria. Tenemos el esteticismo, la belleza sensorial, ¿no es cierto?, que tenga un buen sonido. El sincretismo une, ¿no es cierto?, la influencia de Francia con lo propio de América. Tenemos los símbolos, utilizan muchos símbolos como el cisne. El cisne es el máximo símbolo que tienen los modernistas, que significa la elegancia. El pavo real también significa esa elegancia. Tenemos que las princesas, que los bufones nos hacen representar esa época medieval que fue muy importante para ellos. Les gustaban mucho los colores también. Muy bien, el máximo exponente del modernismo es Rubén Darío, porque es el iniciador del modernismo. Su verdadero nombre es Félix Rubén García Sarmiento. Él se considera el poeta para poetas. Tiene una poesía muy elitista y esa es una crítica al modernismo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los modernistas escribían con estas nuevas estructuras, con estas nuevas rimas, pero ¿quiénes lo apreciaban? Quienes saben sobre literatura. No todo el mundo, simplemente las demás personas, ya suena bonito, tiene una bonita rima, nada más. Pero los otros, mira, ha colocado un nuevo verso, ha creado nuevas cosas. Eso es lo importante. Renovación de las formas. Por ejemplo, un soneto consta de ¿qué? De dos tercetos y dos cuartetos. Y cada uno de ellos son de 11 sílabas, ¿no? Lo que hace Rubén Darío, por ejemplo, es crear este soneto alejandrino, que sí tiene dos tercetos y dos cuartetos, pero tiene 14 sílabas en cada uno. Mezclan diferentes métricas. Vamos a encontrar 3 poemarios importantes que marcan su transcurso de su poética. Primero está Azul, publicada en Valparaíso, Chile, en 1888, que es quien da inicio al modernismo. Es un libro atípico, ¿por qué? Porque normalmente cuando nosotros compramos un libro, o es todo de poesía, o es todo sobre cuentos, o es todo sobre novela. No, este libro tiene poemas y tiene cuentos. Por ejemplo, El Rey Burgués está dentro de esta obra.
Tenemos Prosas Profanas, que fue publicada en 1896. Este poemario es la cumbre del modernismo, es la máxima, podemos decir que este poemario es el máximo exponente del modernismo. La idealización de París. París es como la meca para los poetas. Ellos tenían que ir, aunque sea una vez en su vida, allí para poder conocer a otros poetas y compartir estas nuevas enseñanzas. Por ejemplo, el poema Sonatina, que está dentro de Prosas Profanas, nos muestra todas las características, el uso de todas estas características del modernismo. Nos dice ese poema, ¿no? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, y está presto el teclado de la clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Princesas, colores, suena bien, ¿no es cierto? Eso es lo que les importa a los poetas modernistas. Tenemos luego Cantos de Vida y Esperanza, publicada en 1905, en el cual Rubén Darío va a reflexionar sobre su obra poética. Va a decir, ¿sabes qué? La forma no es lo único, sino que también el mensaje es importante. Y lo que va a hacer es exaltar América e ir en contra del capitalismo de Norteamérica, ¿no? Entonces, aquí tenemos al máximo exponente del modernismo, nuestra primera corriente propia de América. El regionalismo, o también llamado narrativa de la tierra, es como una variante del realismo. Recordemos que el realismo nace en Europa, pero obviamente América no tiene los mismos problemas que tiene Europa. Entonces, para nosotros tenemos la vertiente del regionalismo. El regionalismo también es como la introducción al llamado vanguardismo que luego va a surgir dentro de la narrativa en América. En la narrativa, el vanguardismo llega un poco atrasado, mientras que en la poesía sí ya se utilizaban las técnicas propias del vanguardismo. Muy bien, el regionalismo lo que hace es preocuparse por conocer el ambiente físico y geográfico de América. No solamente centrarse en la capital o en una élite como lo hizo el modernismo. Eso es lo que critica el regionalismo al modernismo, que sea demasiado centralista, demasiado elitista. Los regionalistas dicen, ¿sabes qué? Hay problemáticas en otras partes de la capital. Las regiones también necesitan ser escuchadas. También tenemos literatura aquí. Y eso van a ser los representantes del regionalismo. Las técnicas que van a utilizar el regionalismo, como estamos hablando de que son inicios para el vanguardismo, todavía no hay técnicas propias de la vanguardia. Así que tenemos técnicas todavía tradicionales como el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que conoce absolutamente todo. Conoce todo de la forma física de los personajes, conoce qué piensan, conoce qué hace, conoce qué les va a pasar, qué les ha pasado, conoce absolutamente todo. Aquí nos está contando la historia. Y la narración lineal, quiere decir desde un principio hasta un final sin utilizar los tiempos cíclicos de volver al pasado. Pero algunos de los autores ya estaban utilizando el tiempo cíclico, es por eso que decimos que el regionalismo es como la primera etapa de la narrativa vanguardista. Muy bien, entre las vertientes más importantes y que en la siguiente clase también vamos a estudiar, va a ser la vertiente de la novela de la Revolución primero. Lo que vamos a ver aquí son enfrentamientos políticos por el poder, cómo lamentablemente estas disputas por el poder también y de alguna manera causaron daño en el pueblo, y vamos a tener como gran exponente al escritor Mariano Azuela con su gran obra Los de Abajo, y cómo un simple campesino amenazado por estos militares que estaban en el poder tuvo que ir a rebelarse, ¿no?, en contra de esta opresión. Y vamos a ver que el contexto es la llamada Revolución Mexicana. Luego tenemos la novela indigenista, donde vamos a ver la problemática de los indígenas como tema principal. Tenemos aquí al gran escritor ecuatoriano Jorge Casa con su obra Huasipungo. Luego tenemos también a un representante peruano que es Ciro Alegría. Ciro Alegría, dentro de la literatura peruana, es un representante del indigenismo, pero a nivel latinoamericano estamos hablando que Ciro Alegría es un representante del regionalismo, con su obra El mundo es ancho y ajeno.
en la cual tiene la temática del indígena luchando en contra de la opresión de los hacendados. Lo mismo va a suceder con la obra Huasipungo de Jorge Icaza. Novela de la tierra. Esta es la vertiente más importante dentro del regionalismo. La novela de la tierra tiene como tema principal la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Como lamentablemente la naturaleza es despiadada y no puede hacer nada en contra de eso. Además, siempre vamos a encontrar la dicotomía civilización y barbarie dentro de esta vertiente. Muy bien, vamos a tener como representante primero al escritor argentino Ricardo Guiraldes. Guiraldes lo que hace es idealizar al gaucho argentino. Nosotros en romanticismo ya estábamos hablando sobre el aspecto de la idealización del gaucho, ¿no es cierto? Nos pone al gaucho como personaje principal en la obra Martín Fierro. Desde el romanticismo ya se estaba hablando del gaucho como imagen nacional de Argentina. Pero con Ricardo Guiraldes lo que hace es idealizar ese gaucho que está buscando la libertad, que busca ser un hombre independiente, que lucha constantemente. Tenemos que con él se cierra el ciclo gauchesco en su país. Ya no se va a hablar del gaucho como identidad nacional. Tenemos aquí obras como El cencerro de cristal y Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra es una obra que estaba jugando un poquito con el tiempo cíclico. Tenemos como personaje principal a Benito Cáceres. Este hombre lo que va a hacer es contarnos sobre sus vivencias con el tal Don Segundo Sombra. Dicen que esta obra, al parecer, Guiraldes sí conoció a ese tal Don Segundo Sombra porque lo narra físicamente demasiado preciso. Entonces vamos a ver cómo son sus vivencias, cómo este gaucho lo que hace es luchar en contra de todas las adversidades para poder conseguir su libertad. Vemos una idealización del tema de la identidad nacional de Argentina a través del gaucho. Ahora tenemos como representante al gran escritor venezolano Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos llegó a ser presidente de su país, pero solamente duró un año en el poder debido a que tuvo un golpe de estado. Rómulo Gallegos nos dice que presenta en óptimas condiciones las costumbres regionales. Vemos bastante de esta influencia dentro de sus obras. Existe un realismo simbólico dentro de sus obras. Lo que va a hacer es utilizar el realismo porque va a narrar hechos que son reales, ¿no es cierto? Hechos que podíamos recopilar de cualquier testimonio, con paisajes pues propios de Venezuela, paisajes que se pueden ver, pero que esto simboliza, sus personajes tienen un símbolo, no son un nombre por un nombre, sino que simbolizan una actitud, una característica. Su obra más importante es Doña Bárbara. Doña Bárbara fue una obra premiada y además la escribió en solamente 28 días. El nombre original que le dio esta obra es La Coronela. Y es una novela alegórica porque se tiene que interpretar. Los personajes van a representar esta dicotomía de civilización y barbarie. Doña Bárbara, en su nombre lo dice, Bárbara. Ella representa la barbarie. Es una cacica que utiliza la violencia y utiliza la ignorancia para poder hacerse con las tierras de una comunidad que no tenía idea de cómo funcionaban las leyes. Y por otro lado tenemos a otro personaje que es Santos Luzardo, Luz. Él representa la civilización y viene de la capital, tiene estudios, está estudiando Derecho y viene pues para poner las cosas en orden. Marisela es otro personaje que va a representar la barbarie regenerada a través de la educación. Una de las críticas que hace Rómulo Gallegos es al capitalismo de Estados Unidos y lo vamos a encontrar en su personaje Mr. Danger. Está escrito en inglés para hablar del capitalismo. ¿Y qué significa? Mr. Peligro, ¿no es cierto? Señor Peligro, porque eso es el capitalismo para él. Igual los peones, ¿no es cierto? Los personajes secundarios también van a jugar roles importantes. Muy bien. En esta obra nos va a contar 4 historias. Nos narran la historia de Santos Luzardo, la historia de Doña Bárbara, la historia de Marisela y nos narra la geografía de Venezuela, ¿no? De la hacienda El Miedo, que es la hacienda de Doña Bárbara. Ya, Doña Bárbara es una mujer muy fuerte. No es como las demás damas que se dedican a la cocina. No, es una cacica, es una mujer que manda, que tiene hombres bajo su mando. Esta mujer es muy cruel con los hombres porque ella los odia. ¿Y por qué razón?
Doña Bárbara, en su historia, vamos a ver que cuando ella era joven, era una mujer muy idealizada. Ella creía en el amor y estaba profundamente enamorada de un chico que era un poeta. A ella le encantaba escuchar cuando él recitaba. Un día planeaban con él poder irse lejos y comenzar una vida juntos. Se compraron su boleto en el barco y en la noche iban a salir. Pero lamentablemente unos piratas se presentaron, abusaron de doña Bárbara y mataron a su amada. Desde ese día ella odió profundamente a los hombres y se dedicó a aprovecharse de ellos. A través de su sensualidad, porque doña Bárbara era muy hermosa, pudo recopilar varias tierras. Y un día logró, nuevamente sedujo a un joven que había heredado hace poco las tierras de su padre, le quitó las escrituras con engaños, lo botó. El pobre joven no podía creer que lo tratara de esa manera, pensó que ella se iba a enamorar de él, pero no lo hizo. Este hombre se dedicó al alcoholismo, pero le dejó algo a doña Bárbara que odió con toda su alma. La embarazó. Cuando tuvo a Marisela, no la quiso ni ver. La pobre niña se crió como si fuera un animalito porque nunca tuvo la protección de su madre. Ella llamaba la atención a sus sirvientes y se ocupaban de Marisela. Entonces así se había apoderado con engaños Marisela de muchas de las haciendas de los hombres que vivían en este pueblo. Un día llegó Santo Luzardo. Santo Luzardo era el hijo adoptivo de otro de los hacendados. Él no pensaba quedarse ahí. Pensaba venir y vender las tierras. Pero después de enterarse todo lo que estaba ocurriendo, quiso pues ayudar a las personas del pueblo. Entonces fue a enfrentarse a doña Bárbara. Doña Bárbara utilizó la seducción, pero lo único que sentía Santo Luzardo por doña Bárbara era atracción. Pero doña Bárbara sí se llegó a enamorar de Santos Luzardo. Trataba de conquistarlo para unirse junto con él y así hacerse dueño de todas las demás tierras. Pero Santos Luzardo era un hombre correcto y quería hacer el bien. Un día Santos Luzardo estaba saliendo a pasear y escuchó unos gritos cerca del río. Cuando llegó allí, Mr. Danger estaba a punto de abusar de Marisela y logró salvarla. La llevó a su casa, ella le contó quién era, le contó sobre su padre, que estaba dedicado al alcoholismo. Santos Luzardo lo trajo a su casa, lo trató de ayudar, ayudó también a Marisela. Le enseñó a escribir y a leer. Por eso ella representa la barbarie regenerada. Ella le encantaba también escuchar a Santos Luzardo cómo leía y ella también estaba aprendiendo. Cuando doña Bárbara se enteró que su propia hija era su rival, ella no iba a medir las consecuencias. Ella además le llegó una notificación donde decía que la iban a citar por todos los engaños que estaba haciendo. Ella fue a reclamarle a Santos Luzardo, pero cuando llegó a la casa por la ventana vio una escena que le hizo recordar sus años de juventud. Vio a Santos Luzardo sentado en un sillón y Marisela sentada en el suelo escuchando lo que él le leía. Eso le recordó a su amor de juventud. Ella decidió irse en lo más profundo de las llanuras de Venezuela y dejar todo a Marisela para que sea feliz con Santos Luzardo. Y aquí tenemos a Rómulo Gallegos como uno de los más grandes representantes del regionalismo hispanoamericano. ¿Qué tal, chico de colegio líder del nivel? Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con nuestras preguntas sobre nuestro tema de modernismo. Bueno, las preguntas principalmente van sobre modernismo, pero recordemos que también hemos hecho el tema de regionalismo. Veamos, vamos con las preguntas. Yo voy a resolver números impares y ustedes números pares. El número 1 dice, el modernismo rubendariano en el plano temático se caracteriza por la musicalidad, ¿no? Lo que más les interesa a ellos es que tiene que ver que el poema suene bien, innovando también en la rima, ¿no es cierto?, en los versos, etc. En el libro Azul de Rubén Darío, los cuentos tienen como tema, muy bien, por ejemplo, si hablamos del Azul, es el libro que inició el modernismo, sí, y es uno de los primeros libros atípicos de la literatura. ¿Qué significa esto? Azul fue una obra que estuvo compuesta por poemas y cuentos. Normalmente cuando nosotros pedimos una obra solamente es de poemas o solamente es de cuentos, pero esta tiene los dos. En los poemas vamos a ver ese distanciamiento que se hace de lo español y la influencia francesa, ¿no es cierto?, como el simbolismo y el parnasianismo. Pero en la parte de narrativa, el tema preciso que toca va a ser el de la incomprensión del artista por la sociedad.
como en el cuento del rey Burgues, ¿no? Es un rey que aparentaba que sabía bastante, pero cuando un artista pensó que alguien por fin lo iba a apreciar como era, se dio cuenta que este rey era pura apariencia. Y le dijo, bueno, lo único que tuvo de recursos para él poder financiarse, porque no tenía nada de dinero, era decirle al rey que cada vez que él toque una casita musical, el rey le iba a dar algo de dinero, pero en realidad hasta se olvida de él. Muy bien, siguiente pregunta. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Estas rimas que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Rimas céntricas principalmente, es de un autor que no pertenece al modernismo, pero ya se basaba en los recursos que después va a utilizar el modernismo. Es considerado precursor del modernismo, el escritor cubano José Martí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta acerca de la vida y obra de Rubén Darío? Digamos, ¿fue el propulsor y el más importante representante del modernismo? Pues sí. ¿Tiene una fuerte influencia de la cultura francesa? Sí, porque rechaza todo lo español. ¿Trabaja el aspecto sonoro o musical del poema? Sí. Su verdadero nombre, bueno, es Félix, bueno, su nombre verdadero fue Félix Rubén García Sarmiento. Sí. Su poesía rompe con el exotismo y la elegancia, no rompe con ella, más bien la toma como parte de sus características. 9. El primer movimiento estético plenamente original que surgió en América fue, pues no lo podemos estudiar el día de hoy, el modernismo. Por fin, América tiene una corriente propia. Siguiente. El modernismo fue iniciado por Rubén Darío con la publicación en 1888 en Valparaíso, Chile. Se publica por primera vez Azul, la obra que inicia el modernismo en América. La consolidación de la estética rubendariana, típicamente modernista, se da con la obra. La consolidación quiere decir cuando ya llega a su máximo auge el modernismo con prosas profanas. ¿Ya? La mejor obra de modernista sería Prosas profanas. Lo más característico de esta obra son las combinaciones métricas, las rimas interiores, la prosa rítmica, los versos encabalgados y el exotismo. Esto lo encontramos en el poemario Prosas profanas. 17. Una de las características citadas no representa al modernismo. Primer movimiento literario americano, sí. Modernización de capitales, también. Cosmopolita, sí. Ellos creen que todo es parte de su propia cultura cuando no lo conocen. ¿La influencia del realismo? Pues no. Hay influencia solo del parnasianismo y del simbolismo. Responde verdadero o falso según corresponde a Rubén Darío. Su verdadero nombre es Félix Rubén García Sarmiento, verdadero. ¿Visita muchos países? Pues sí, fue muy reconocido durante su tiempo. ¿Principal representante del modernismo? Sí, e iniciador, no olvidemos. ¿Y el símbolo de su poesía es el cisne? Sí, por eso lo llamaron el poeta de los cisnes. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo he resuelto. De tarea tienen las preguntas, los números pares, y en el cuaderno van a realizar un mapa semántico sobre el precursor del modernismo, José Martí. Van a escribir características literarias, van a escribir un resumen de su biografía, al mencionar algunas obras, y van a además analizar el poema Yo soy un hombre sincero. Van a copiar el poema en su cuaderno y van a analizarlo. ¿Qué es lo que ustedes aprecian? ¿Cuáles son los recursos que ven, los recursos modernistas que ven dentro de este poema? Muy bien, chicos, entonces esa ha sido nuestra clase de la semana, modernismo y regionalismo.